Conocer un poquito más, nosotros también aprendemos junto con ustedes, claro, pero somos un programa que le gusta instruirlos y llevarles la información. Nati, ya se han visto las primeras imágenes, de hecho ya del Papa Francisco, pues, con la vestimenta, dentro del... ¿Cómo se le dice, Rosetta? ¿Es un ataúd? ¿Es un féretro? ¿Cómo es? Primero que todo, en ese rito de constatación de la muerte, se hizo el sellado, ahí como estamos viendo en ese video, de las puertas. De él. Sí, de la conclave, ¿no? Exactamente. Primero que todo del apartamento en la Casa Santa Marta, que era donde residía el Papa Francisco en el 201, en la segunda planta, como también en el Palacio Apostólico, donde obviamente él no residía, pero se llevó a cabo también ese mismo rito de sellado, que es como una protección, ¿no? Y de la misma manera, entonces, se colocó el cuerpo en el féretro que está en la capilla de Santa Marta, donde ya se empezó entonces el velorio. Y han empezado pues, 9 días también, sí, porque hoy tenemos las imágenes ya de lo que ocurrió. Recordemos que tenemos un aproximado de alrededor de 7 horas extendidas por parte allá de Roma, ¿no? Hacia toda esta área de acá. Pero tenemos una invitada especial, Hilda Pitía, especialista en protocolo. Bienvenida, gracias por acompañarnos. De verdad que es muy importante tu presencia con nosotros, y más en este momento que es triste para el mundo, pero a la vez, bueno, la gente se puede decir que se usó al Papa. Es impresionante los mensajes de amor, los recuerdos que tienen las personas. Tú dices, wow, fue una persona que realmente sembró en cada uno de los corazones de aquellos que lo conocieron y de aquellos que lo vieron de lejos. La iglesia más accesible a las personas también. Total. Bienvenida, profesora Hilda, buenos días. Muchísimas gracias, me siento en casa, me siento feliz con ustedes. Y sobre todo que podamos hacer un poquito de docencia del tema de protocolo, que a veces decimos, es que ese protocolo es como muy distante de mi vida, pero yo le hablaba con Rosetta al inicio y decíamos, es que es parte... El protocolo te denota orden, poder y comunicación. Claro. Si tú no vives tu vida con orden, es un caos. Y la Iglesia Católica es una institución centenaria, una institución de muchísimos años y que tiene todo, no deja nada al azar, todo está ordenado. Y evalúa su vida cuando usted lleva la cosa en orden, pero cuando no lo cumple... Ahora, estamos en el segundo día, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que pues, a nivel de protocolo se debe llevar a cabalidad el día de hoy, a cumplir con cabalidad el día de hoy, y lo que sigue para la próxima día de la semana? Ok, a nivel de protocolo y a nivel de lo que él decidió que se diera. Porque recordemos que el Papa hizo ajustes al ritual de los papas anteriores. Y como usted mismo lo decía al principio, esa sencillez, esa accesibilidad. Entonces, en este día, pues, continuaremos con la ceremonia de velación hasta que ya se pase al próximo sitio donde él va a estar en velación, ¿no? Hilda, entonces, quisiera en este momento que estamos en pantalla viendo el sello que le están poniendo. Cuéntame, ¿de qué se trata? ¿Se volverá a entrar allí? ¿No se volverá, se sella por siempre? ¿No va a haber nadie que habite en ese sitio? Cuéntanos, hablamos de este probablemente protocolo. En este sellado es para resguardar todo lo que está allí en este momento, por un tema de seguridad, por un tema de manejo de información, por un tema de confidencialidad. A futuro ya probablemente ellos podrán tomar una decisión, pero en este momento es muy importante resguardar lo que tenga él. ¿Qué sería? Pueden ser documentos, pertenencias, documentos, porque sabes, ahora con el mundo, la tecnología, una foto puede significar mucho para el mundo, pero no tener el significado real. Tú decías algo muy interesante más temprano y hablabas acerca de que el Papa no rompía protocolos. No. Y eso me pareció muy interesante y me gustaría conocer a profundidad ese tipo de opinión, y también el hecho de, al modificar algunas cosas, también o sea, el que venga va a tener que pasar por eso. Sí. O puede también cambiarlas. Puede cambiarle, puede decir, ¿sabes qué? Es revertirlas, sí, porque me gusta. O sea, que él dijo que esto es lo que yo quiero para mí. Ok, vamos a partir. Cuando él sale como entra, con la sencillez, estableciendo, él dijo claramente, el protocolo y la seguridad se tienen que adaptar a mí. La vestimenta también. Él bajó, él le quitó como varias rayitas a la factuosidad de lo que tenía la iglesia normado, porque él estaba buscando cercanía, accesibilidad, comunicación, ser el buen pastor, ser ejemplo. Entonces él deja de usar el anillo de oro, deja de utilizar la silla, el mueble rojo ese que significaba mucho poder, porque va con... O sea, ¿qué tiene el protocolo? Sí, los
zapatos. ¿Qué tiene el protocolo? Mucho simbolismo y mucho significado y mucha comunicación. Entonces él está muy claro, estuvo muy claro en lo que él quería hacer. Y cómo se quería despedir. Así como la reina estableció cómo quería su funeral, él dejó claro la sencillez que lo envolvía a él. Indistintamente de que el Papa quiera eso, todos los papas están todos dentro de un mismo recinto. Él pidió estar en otro. O sea, por lo que representó la Virgen María para él. Pero puede hacerlo, él es la excepción. No Yo es la estoy casi excepción, seguro. él es el Papa, él es el que pone la norma, él es el que establece el... Pero todos están siempre juntos. Sí, Él en las decidió rutas no vaticanas estar y con fuera. ellos. Sí. Exactamente. Estoy solo. No estaba solo, está con la Virgen María. Eso es Correcto, esa es su pero como cercanía. Papa. Como Papa quiso o sea, estar... va a ser un sitio visitado aparte de donde se encuentra, de la Capilla Sixtina, ¿verdad? ¿Dónde? O sea, están las grutas vaticanas, Ajá. pero él va a estar en la Basílica de Santa María, Santa María. la Mayor, Mayor, que es donde él decidió en su testamento espiritual, Así es. que él redactó el 29 de junio de 2022. Eso es romper un protocolo. Establecer una nueva norma, más que romper un protocolo por lo que él quería comunicar. ¿Qué es cómo él quiso cómo define su funeral? Sencillo. Nada ostentoso. Nada ostentoso, pero un funeral sencillo y un funeral muy parecido al funeral de cualquier ciudadano. Entonces, ese es el ejemplo que él quería dar. Yo creo que él, al definir, yo quiero que el protocolo se adapte a mí, es porque él tenía claro su mensaje, su comunicación. Entonces, por eso él define y establece esas normas. ¿Primera vez en la historia? ¿Algo así? Algo así, sí, definitivamente. Todos habían regido entonces por el protocolo de siempre. Todos ¿No era habían algo regido... que les molestaba o que era parte del cambio? Quizás no estaba en la mente de ellos, no estaba en la mente de ellos y por Es eso como, pasó. bueno, sabemos que ellos se rigen por muchas normas, pues como si fuera una monarquía interna también hasta cierto punto. Ajá. ¿Qué va a pasar estos días ahora, Kilda? Bueno, en este momento la posibilidad de que el común, los feligreses puedan visitarlo, puedan estar allí. Estamos en una ceremonia de velación, de consideraciones, de esos momentos de reflexión y sobre todo, y él también bajó los días porque él dijo, no quiero que sea un funeral tan extenso y ni costoso. Es más, él tenía cómo iba a ser financiado su funeral. Sí, y de hecho lo puso en el testamento espiritual, que me voy a regir básicamente lo textual. Dice, los gastos para la preparación de mi entierro serán cubiertos por la suma del benefactor que he dispuesto, que será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y para la cual he encargado las oportunas instrucciones al arzobispo Rolandas Macricas, comisario extraordinario del capítulo liberiano, que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. Y esto a mí me llamó muchísimo la atención, lo que dice esto. Mira, el sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos. Y es que literalmente hasta el domingo de resurrección estuvo allí presente. Es decir, que una persona fuera del Vaticano financió su funeral. Así es. Él tiene un donante o tuvo una persona que le iba a financiar para evitar los gastos excesivos en lo que implica. Pero Kilda, yo, no te quiero literal amarrar. Y sé que no lo voy a hacer, eres una profesional. Pero no dice esto mucho. O sea, él sin querer no está diciendo algo más. Pues claro, dice, comunica, transmite. O sea, porque tú me estás diciendo... Claro. Esto es lo que está pasando en mi iglesia. Yo estoy en una institución, con todo el respeto, ¿ok? Lo que voy a decir. Yo estoy en una institución, a mi parecer, dice, o sea, con todo lo que comunica, me parece, esto no va de acuerdo a mí, a lo que yo considero, a mi caminar. ¿Sabes? A mi objetivo. O sea, lo que tú dices que entre líneas está tratando de decir. Entre líneas. Dentro Es un ritual de muchos años. Por eso. Claro, por pero eso. creo que lo que entiendo lo que dice De Natalia. mucho tiempo. Porque es decir, o sea, que Esto está pasando ¿qué sería aquí, no quiero- quitarle claro. el gasto funerario del Papa al Vaticano, por decir así. Pero a él no le parecía. Es decir, que él te está diciendo, a mí no me parece que el gasto
de nosotros deba ir por parte de él. Y lo rompió. O sea, y decidió lo cambió. hacerlo distinto. Exactamente, porque él estaba muy claro. Cuando tú tienes claro lo que quieres comunicar y lo que quieres transmitir, vas a actuar acorde a eso. O sea, Y no tu hay nadie norma que se puede oponer al deseo de porque un él es papa. Por más que toda la tradición ha sido así, exactamente. pues yo quiero como papa que sea así. ¿Cómo será su velatorio? ¿Será público? Es público, va a ser Para todo el público, mundo. Va a ser, tiene sus momentos. Eso tampoco había pasado, ¿o sí? Sí, todos tenían su ceremonia de velación pública y Que el pueblo lo vea. ¿Y quién es la persona encargada de sacar entonces al público y que todo el mundo sepa cómo él quería las cosas? Por ejemplo, ella habla de un testamento espiritual. O sea, ¿quién fue la persona encargada de decir esto fue? Ha llegado el momento. La iglesia. La misma iglesia. Pensemos que es la iglesia, no es una persona. ¿No La tenía iglesia una mano católica, derecha? Sí, él tienen también sus jefes de protocolo, pero hay otra cosa importante de la que no hemos hablado. Los libros o los manuales, para ponerlo en un término común, los manuales de protocolo o los libros establecidos por la iglesia que definían cómo y se describían cómo se dan todas las ceremonias. Él no está alterando eso, él está quitando solamente el costo, lo excesivo de un costo de lo que pudiera ese tipo de funeral y el mensaje que él mismo, o sea, él quiso predicar con el ejemplo en la sencillez que hablaba Robbie desde el principio. Y eso es algo que yo creo que como que pues dándole un poquito de seguimiento a lo que es Natalia anteriormente, que algo que él mismo vio dentro de su iglesia. Así y él dijo, pues no quiero que continúe. Así mismo es. Él quiere, como que dice, pues esto lo podemos cambiar de una manera de llegarle más accesible para que la gente no sienta que el Papa está tan inalcanzable que no podemos llegar a sus palabras. Algo que no tiene costo, los tratamientos honoríficos. Dijo, no quiero que en la ceremonia, en el ritual, se hable de su excelencia reverendísima, de su santidad, o sea, todo es el buen pastor. O sea, ves que no tiene costo, pero que tiene mucho significado. Yo creo que esta ceremonia, este ritual está muy lleno de significados, bajo esa sencillez y bajo empatía. Claro. Mensajes subliminales entre líneas también. Sí, yo creo que sí hay. Para mí hay muchísima comunicación. Yo no desde creo el que día sea uno. subliminal, Robin. No, yo creo que a mí me está parece directo, que hasta cierto punto tal sí, cual. Con el hecho de que él haya querido cambiar el tema de los costos. Él trató de decir algo con hechos. Claro. Me explico. Claro. Trató de decir algo Eso que de repente no quiso decirlo tan directo. Desde el día uno, desde que él entró, cuando le dijo al grupo de protocolo y la seguridad se volvían locos porque él, eso que decimos, rompió el protocolo, pero es que no lo rompió porque no sabía modificó. Lo ajustó. Porque él seguía todo lo demás. Él quería tener cercanía, él no quería, eso que decía allá tan lejos. Miren, por ejemplo, dónde va a estar el féretro, va a estar en un lugar muy sencillo, ya no está alto, no está elevado, no está distante. Sí, está abajo. Está abajo, ya no hay los 3 ataúdes, va a haber uno. Entonces, y lo más sencillo, todo eso es comunicación. Y era la claridad que él tenía desde el día 1 de lo que él quería. Claro, él le hacían una pregunta y él iba muy directo. Así entonces es. él dijo, por eso digo, me llama mucho la atención porque entonces la Max nuevamente, entonces el próximo Papa podrá también. Eso va en personalidad. Por eso podrá decir, yo sí quiero los 3 ataúdes y vuelven nuevamente los 3 ataúdes. Claro. Quizás no lo diga, quizás. Tiene que plasmarlo en algún Claro, momento. lo plasma, claro. Exactamente, quizás ya él está marcando. Él está marcando uno. Estamos viendo imágenes actuales en directo ahorita mismo en la Basílica San Pedro, Rosetta. En la Plaza San Pedro. Pero algo muy importante es que justamente ayer se anunció que hoy, 22 de abril, iba a haber una congregación general de cardenales para entonces establecer las fechas. Y ya se comunicó efectivamente, nosotros para nuestro horario aquí en Panamá, se conoce de que mañana entonces se va a desplazar el féretro a la Basílica de San Pedro para velarlo. Y el sábado, 26 de abril, entonces el funeral y luego entonces pasar el cuerpo y sepultarlo entonces en la Basílica Santa María la Mayor. Entonces será el día 6º, entonces. ¿Se cumplirá con el día 6º? Sí, él dijo no 9. No 9, sino 6, porque será domingo. Obviamente fallece el lunes. Efectivamente, Será él pidió domingo. que se prepare la tumba en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza de la Basílica de Santa María la Mayor. Wow. Y la tumba debe estar en tierra. Yo creo que, a mi opinión catafalco. personal, esto es mi opinión personal, yo creo que el Papa Francisco está marcando un hito en la historia
y de aquí en adelante, vas a ver, yo creo que las cosas van a cambiar un poco. Eddie lo marcó Juan Pablo II también con el Papa mediático, recordarás, o sea, que él hace apertura, pero a través de los medios también. Su funeral fue impresionante. Si hacemos una comparación o si recordamos aquellos momentos, quizás los que más podemos recordarlos, los que los vivimos, también fue un funeral impresionante. Y yo aquí quiero ver, en protocolo siempre decimos, y le decía yo a Castalia en la mañana, hablamos o manejamos muchas pasiones humanas, muchos egos. La gente, las autoridades, el mundo, yo soy el que soy, equivocadamente. Pero en este evento, o sea, todo el mundo llega y la Iglesia Católica lo tiene todo tan establecido y tan normado que todo el mundo tiene que llegar y ubicarse en el lugar que le asignen, que le indiquen, y tiene que aceptar. Y te adaptas. Claro. Y te tienes que adaptar. Y no pasa nada. Y es un evento tan complicado, o sea, por estar en los zapatos de quienes dirigen este evento. No es nada fácil. Ahora, hablando del mundo y de que fue mediático y todo, los líderes de otras religiones, yo sé que eso es algo que también él hizo, logró tener acercamiento hacer puentes con otras religiones que pues obviamente sabemos lo que pasa, que lastimosamente hay veces las religiones dividen. Él trató de hacerlo lo más humanamente posible para unir. Ahora ya... Claro, y lo logró, y vemos hoy los mensajes de consideración, los mensajes de solidaridad del mundo, y te encuentras a líderes de todas las denominaciones expresando sus condolencias ante la pérdida de este personaje, de este líder de la iglesia. No se logró tanto como otros papás. No, yo creo que Juan Pablo lo que hizo fue apertura, llegar más lejos, trascender a través de los medios. El Papa Francisco llega directamente. O sea, esa cercanía, ese acceso, ese mensaje. Claro, y el lenguaje, como hablas, que es el protocolo, ¿sabes? Comunicación, poder, decir con actos, con gestos y con toda una serie de situaciones lo que va a ocurrir, que ya todo está organizado, ¿no? Es interesante porque la Basílica San Pedro, considerada una de las iglesias más grandes del mundo, ¿cuál es el mensaje entonces? Ahí no voy a estar. Pero, o sea, me explico, o sea, como en la iglesia principal, ¿cierto? Que es donde están entonces las grutas, ¿no? Exacto. Él quiere igual mandar su mensaje de que quizás está como el común. Correcto, por eso, si la Basílica San Pedro considerada una de las iglesias más grandes del mundo, así es. Entonces, por eso yo creo que él fue una persona muy respetuosa en todos los sentidos. Creo que fue directo, creo que cuando se enojó también dio su signo de que así como lo vimos con una señora que le agarró fuertemente la mano. Él era muy empático, él era muy cercano, porque hacer ese jalón, la gente él mostraba que era un ser humano. Pues como es, con sentimientos, con emociones, y no lo que políticamente debe ser correcto. Y no fue fácil también para el mundo saber de que él no quería ser papa. O sea, porque eso también te deja como que la gente dirá, wow, pero ¿y entonces cómo es la cosa? Yo creo que él fue muy claro con lo que quiso, así que me apego a tus palabras, y yo creo que eso es ser una persona, eso es tener criterio, eso es saber quién eres y en quién eres también en Dios y hacia dónde vas. Exactamente. Y la lucha que le tocó. Lo que pasa es que la edad de él, su condición de salud, era muy difícil aceptar este liderazgo mundial. O sea, esto no es una organización muy pequeña, sino el mundo, ¿no? Estamos hablando del mundo. Entonces, de allí es donde vemos que él quizás tenía esa aprensión, y por eso que la frase "recen por mí" siempre estaba presente, para que esas oraciones nuestras intercedieran en su sabiduría, en su salud, en su manejo, en su desarrollo. No soy yo el único que puede llegar a Dios o que puede hablar con Dios, sino soy humano. Claro. ¿Cuándo se empieza entonces ya, pues, no digamos que la búsqueda, porque obviamente ya se están comunicando, para ya entonces tener las señales del nuevo Papa que va a tomar su lugar? Ok, recordemos que después del funeral van a venir 15 días de duelo para que los cardenales puedan asimilar, vivir el duelo y no tener esas emociones a flor de piel en la toma de decisiones siempre. Entonces, esos 15 días posteriores son duelo y es un tiempo de analizar, de reflexión, de todo lo que implica, y ya después entonces entraríamos. Si no es un quita y pon. Sí, porque luego empiezas a mirar, bueno, pero este hizo o no hizo, este pudiera hacer. Entonces hay que dar como que un espacio. Claro que sí. Algo que a mí me gustaría destacar dentro de todo esto es que, si no me equivoco, ese video que justito estaba en pantalla,
es de cuando él brindó un agradecimiento a todo el equipo médico, de enfermeros y también administrativos del Policlínico Gemelli, donde estuvo por 38 días y que básicamente pues simplemente quiso expresar su gratitud absoluta por toda la gentileza y toda la vocación pues otorgada a él en su recuperación, porque estaba batallando. Sabemos que tuvo crisis respiratoria, él había entrado por una bronquitis, luego se convirtió en una neumonía bilateral, y cuando ya podemos ver entonces pues lo que dice en el documento médico, indica que el Papa tenía, obviamente, esos antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda y neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes de tipo 2. Y todo esto que ayer se comunicó se pudo comprobar mediante un registro electrocardiograma tanatológico, ¿no? Que así pues lo expresó Arcangeli, que fueron las causas de muerte. Es interesante lo que dice Rosetta, porque la gente también se preguntaría si a los papás se les hace autopsia. Fue un electrocardiograma tanatológico. Por eso es interesante lo que estás diciendo, porque, porque la gente dice, entonces, ¿cómo dan con lo que ocurrió? Sí. Que fue ictus cerebral y colapso cardiovascular irreversible, que justamente hoy, para que sepan, en nuestro segmento Primero es tu salud, aquí en Hello, vamos a desarrollar ese tema para que todos estemos al tanto. De hecho, en la última misa donde él estuvo, pues un día antes de su fallecimiento, se veía cómo le costaba ya. Sí, y con todo eso tuvo la fuerza de acercarse y hablar con las personas. Y pues sí se le veía visiblemente ya bastante enfermito, ¿no? Impresionante. Y quiero retomar lo que dijiste cuando él da el agradecimiento. O sea, la gratitud es tan importante en la vida de todos los seres humanos. Sí. Y él nos da el ejemplo de eso. O sea, él pudo salir, él pudo decir, bueno, ya me fui, no sé. Pero él citó a todos, convocó a todos y a darle las gracias. Eso para cada ser humano que estaba allí debió significar muchísimo. Demasiado. Debió significar muchísimo. Edifica. Claro, por Ahí ves supuesto. la grandeza, pero la humildad. Así mismo es. Que es el reflejo de lo que era él. Así es. Que él básicamente reflejaba lo que era en sí y lo que quiso desde el principio de su pontificado, que se llamó Francisco, por San Francisco de Asís. Y de verdad que algo hermoso dentro de todo esto es como él sale o sea, le dan ese alta. Estaba obviamente convaleciente, pero a pesar de eso estuvo expuesto a multitud, a toques de manos, a no perder esa intención y esas breves apariciones. Así es. ¿Sabes? Que significaban mucho para que significaban demasiado. Para uno, porque uno decía, me miró, me dio la bendición solo con su mirada, solo con su presencia. Y otra de las cosas es cuando uno está en la Plaza de San Pedro, o sea, tú vives el gozo, tú vives la emoción, tú ves la cultura, tú ves el canto, tú ves, o sea, es un momento impresionante. Solemne. Estar allí es fuera de serie. Una experiencia espiritual en todo el sentido de la palabra. Total. Pero ¿sabe algo, profesora Kilda? Algo que para antes pasar con lo de los posibles candidatos o los más papables, claro. sí me gustaría destacar cómo él, este domingo de resurrección, en el Urbi et Orbi, con una voz muy débil, temblorosa, sin utilizar cánula, porque estaba sin cánula en ese momento, en ese balcón de la logia de la Basílica de San Pedro. Wow, a mí me dejó de verdad que sumamente sorprendida cómo él tuvo esa delicadeza de dar la bendición a la ciudad y al mundo, pero aparte de eso, hacer ese último recorrido por la Plaza San Pedro a bordo del papamóvil. Sí. Era cumpliendo su misión. Era esa es su misión. Podría estar sintiéndolo. Dolor. Por eso lo dijo allí en el testamento, a pesar de esos dolores. Eran sus últimos momentos. Pero como él dijo, le entregó ese sufrimiento al Señor. Y a la unión, a la fraternidad de los en cambio, la unión de los... Exacto. Todo. O sea, ojalá nos toque a la humanidad. Ahora hay algo bien interesante porque, claro, la presencia del Papa no se irá. Yo creo que cuando tú dejas un legado en la tierra, obviamente se reconoce y la gente se queda con eso para siempre, se queda arraigado en la mente y en el corazón de muchas personas. Pero la pregunta obligada siempre va a ser, en estos momentos,
quién entonces será el próximo papa. Tenemos algunos candidatos. Candidatos cardenales, Rosetta. Sí, que queremos conocer la opinión de Kilda, obviamente según los perfiles que vamos a presentar a continuación, que ayer mostramos. Quiero decir y algo vamos a continuar. antes de que entremos en ver a los candidatos. El Papa Francisco llegó en una coyuntura específica. Benedicto tenía un estilo de administrar la Iglesia Católica muy a lo europeo, muy diferente. Su cultura. Como su cultura. Y llega este Papa Francisco latino con otra manera más flexible, más orgánica, más cercana, más accesible, que podíamos también en algún momento entender y ponernos en sus zapatos. O sea, ya no era el Papa que estaba ahí arriba, sino el Papa que estaba con nosotros enfrente, o sea, y le habló a todos los líderes de las grandes naciones y de otras religiones también y buscó el acercamiento. Sí. Entonces siento que ahora el Papa que va a llegar va a venir con su estilo. Y ahí vamos a ver si lo vamos a recordar como el Juan Pablo II, que todavía Juan Pablo II está allí. Bueno, de hecho. Vamos a ver qué va a pasar con el nuevo Papa. Pero Eddie, precisamente en ese tipo de decisiones es donde escuchaba a grandes especialistas que hablaban de que no te creas, eso influye mucho y no pueden buscar mucho la distancia. Claro. Ojo, no pero es que buscan correcto, no buscan una calcomanía. Vamos a ver los perfiles para ver. Francisco tenía sus detractores. Sí, claro. No, claro. Especialmente los más tradicionales. Sí, hizo cosas que mucha gente no estaba de acuerdo. Todo el mundo tiene sus detractores, nadie es monedita. Pero a él, antes de pasar allá, quiero les también hicieron oposición fuerte. Seguir con Eddie en la línea, que lo que dices, todo lo que has descrito es correcto, pero él era también consciente de los errores de la Iglesia. Claro. Y de las fallas de la Iglesia. Y yo creo que en eso es lo que me refería tanto por los mensajes subliminales, el tema de los costos ostentosos en su funeral. Rosetta, tenemos algunos perfiles de los candidatos cardenales para... Vamos a presentarlos porque quiero, obviamente, tener la opinión de Kilda. Aquí tenemos al primero, el cardenal Pietro Parolin, 70 años. Italiano, europeo. Actual secretario de Estado del Vaticano, su experiencia en relaciones internacionales y su moderación lo posicionan como un candidato capaz de mantener la continuidad y estabilidad en la Iglesia, ¿ok? Recordemos que los candidatos en cónclave son menores a 80 años y recordemos que Jorge Mario Bergoglio, Francisco, empezó su pontificado con 76 años y lo termina con 88. Para tener básicamente un panorama periodo corto, de la edad. 12 años de papado. Veamos entonces el siguiente perfil. Juan Pablo aquí tenemos 21 años tuvo Juan Pablo. Más tiempo. Y casualmente, un punto curioso antes de pasar con este, San Juan Pablo II falleció un 2 de abril del 2005. O sea, hace 20 años. Casualmente estamos en el mes de abril, correcto. Casi lo que fue su papado. Entonces tenemos entonces al cardenal... Otro italiano, ¿no? Sí, Matteo Zuppi, 69 años, Italia. Y bueno, es presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y también miembro de la comunidad de San Egidio. Recientemente el Papa Francisco le encomendó una misión de paz en Ucrania. Interesante esto. También destacando su capacidad para mediar en conflictos complejos. Ok, vamos a ir con el otro perfil, pero aquí ya podemos ver más o menos dos italianos, 69 años, y uno dice continuidad y estabilidad. Como que le puso la manito el Papa a Ucrania. Mira, que tenemos acá el cardenal. Para uno de los temas más importantes del mundo actual, sí. Pierre Battista Pizzarelli es más joven, tiene 59 años, italiano también. Este tiene 59 años, es el más joven, podemos decir. Italiano, europeo. Y aquí lo dice, ¿no? Es patriarca latino de Jerusalén. Él es de ahí, está allá en Jerusalén. Escucha, Pizzaballa se presenta como uno de los candidatos papables más jóvenes. Su nombre ha pues resonado con más fuerza desde que estalló la guerra Israel-Gaza el pasado 7 de octubre de 2023 y desde que expresó su disposición a pues ofrecerse, este punto es de verdad que vital, ¿ok? A ofrecerse como intercambio a Hamas
para liberar a los niños Wow. israelíes secuestrados y retenidos en Fuerte, Gaza. Bien. Cuando yo vi esto ayer, yo dije, oh, espérate, este está fuerte. Está tan Está dispuesto a dar su fuerte, vida por la vida de estos niños. Por los niños. Está fuerte, sin embargo, la edad puede jugar. No sabemos qué va a pasar adentro en el cónclave, no sabemos qué pasa en la mente. Y Pero también, ¿qué quiere la iglesia? O sea, ¿Qué porque, quiere? porque es una realidad, ¿no? Sí, también esa es Una- otra ¿Cuál parte. es el? Porque Pero- al pero- escoger un papa tú también estás enviando un mensaje, Nati, evidentemente. Yo escuché al mismo Francisco hablar, y lo voy a decir en términos panameños, del matraqueo que hay a la hora de votar. Y él lo decía, muchas veces, las primeras ocasiones, la gente vota como para sondear, y están tirando, están barajeando las fichas, pero luego entonces comienzan a enfilarse con el candidato que es. Pero Y hay que- alianzas. tenga los dos Y hay tercios. alianzas. Pero Claro, que porque al por ini- ejemplo, yo sé que al final tenemos todos una misma creencia, estamos aquí por algo y sabemos cómo se maneja la situación, pero es una realidad que Iván que tiene su manera de ver las cosas, su manera de ver la iglesia dentro de, aunque todos estemos bajo de, es distinto. Cada uno tiene su criterio. Kilda igual, Robin igual y Rosetta igual. Y hay quienes O piden sea, votos y otros que no quieren. Correcto. Bueno, Este puede ser Francisco. un excelente candidato, pero este puede ser un excelente candidato, pero tú dices no es lo que yo quiero. Vamos a ver Entonces, este. No coincidimos. Miren, se ha hablado por allí de asiático. Y justamente aquí tenemos al cardenal Luis Antonio Tagle, de 67 años, de Filipinas. Así es. Filipinas es una nación muy católica. Y aquí tenemos prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Su carisma y experiencia pastoral en contextos diversos lo hacen un candidato atractivo para aquellos que buscan una iglesia aún más abierta y representativa a nivel global. Es que hay quienes quieren una también ideología muy parecida la a iglesia Francia. católica abierta y otros quieren la conservadora. O sea, aquí hay dos perfiles. Recordemos que el Papa Francisco abrió nuevas ventanas y en el mundo, con diferentes corrientes en el mundo, y otros que no estaban de acuerdo con eso, que son más lineales Más y conservadores. más cerrados, correcto. Vamos con Y Kilda. también... Kilda. Ajá, Kilda. Pues más o menos tu Estamos presentando los opinión de perfiles. lo que has pensado, lo que hemos visto hasta ahora. Pero vamos a leer. ¿Tú leíste esto, no? No, te toca. No, Ah, ok. este no. Bueno, el arzobispo de Budapest y también destacado teólogo, su liderazgo durante eventos internacionales como el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, esto ocurrió en el 2021. Peter Erdó. Demuestra su capacidad Húngaro. para unir a diferentes comunidades de fe. Ahora, yo quiero, aquí estamos presentando los perfiles a Kilda Sí. para que ella nos diga, oye, de una vez Desde haga un su punto de vista más conclusión. conocedor Haga de su este conclusión. tema. Pero hay algo bien interesante. Recordemos qué pasó antes de la escogencia del Papa Francisco. ¿Qué pedía el mundo? Papa Francisco llega a ser el primer Papa latinoamericano. ¿Qué pedía el mundo? Ahora el mundo tiene peticiones. Nunca he visto a alguien del área asiática. No he visto a uno de África. Hay dos africanos No he dentro de visto. los Entonces, perfiles. se ha hablado mucho de la edad, por qué tan pegado después de los 70. Hay muchos perfiles Más jóvenes. Entonces, ellos, es como si se escuchara algo del parte de acá, a ver qué dice el pueblo, acá, y entonces hacemos como entonces un conjunto. Se conoce ¿Qué pedía el de mundo? La dos gente le posibles estaba pidiendo a candidatos Francisco africanos. justicia. Ajá. Claro, Sí, porque la social, gente también por pedía Por los a un pedófilos, papa. por los... Claro. Exactamente. Kilda, distinto. de lo que hemos visto hasta el momento, ¿cuáles son tus impresiones y tu conocimiento? Lo que pasa es que tienen características o tienen algunas ventajas sobre otros, por ejemplo, el sacrificio, el desprendimiento, su trabajo por la paz. Entonces, todo esto los hace, por eso se dicen los más papables, porque tienen ciertas características Ahora, que los hacen... la edad de él Mira, siendo joven, ¿le podrá jugar a favor o en contra? Puede Habría que ver. ser que nos vamos en la línea conservadora y pensemos es que el joven no tiene la experiencia, No tiene la ¿no? Entonces experiencia. Descartarían. lo descartamos por esa situación. Sin embargo, tiene la energía, tiene la vitalidad, va a tener el La tiempo. longevidad, si Dios lo permite. Bueno, Exactamente. ya hemos visto varios europeos, en su mayoría italianos. Italianos. Hemos visto un asiático Un y húngaro. se tiene dos posibles africanos. A ver, Eddie. A mí me toca el negro, ¿eh? Fíjate que a mí me tocó el negro, decía el negro. Producción, dije. Atención, cardenal Robert Sará, 79 años, de Guinea.
ex prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Es conocido por su defensa del cuidado de la liturgia y los sacramentos como respuesta al olvido de Dios de la sociedad actual. Su liderazgo podría atraer a aquellos que buscan una reafirmación de las tradiciones doctrinales de la Iglesia. Estamos hablando de un papa que tiene, o un cardenal que tiene un perfil. Una doctrina establecida muy directa. Muy disciplinado, muy lineal con lineal. Lo que, exactamente. Entonces, pero también va a pasar, la expectativa del mundo va a ser, bueno, los africanos van a estar orando porque sea uno de ellos, nosotros los latinos queremos que los mexicanos, o siempre estamos pidiendo en beneficio o lo más cercano a cada uno de nosotros. Yo te voy a decir, yo te voy a hablar algo aquí de manera coloquial, rompiendo el protocolo, pero muy en el fondo hay gente que teme a un Papa Negro. Por las predicciones, por muchas cosas que se han dicho, ya sea Nostradamus, sea quien sea, claro. Pero, hablar de un Papa Negro. Yo no sé por qué es. Porque hay unas predicciones que dicen que esto marcaría. El Papa Negro es peligro, o sea. Que marca que está en la. Bueno, de lo que dices tú, estamos hablando dice que ya estamos que es parte de los sellos que se van a formar para lo que es el fin del mundo. En el caso del cardenal Robert Sará, no sé si tener 79 años. Está en el límite. Pero hay otros. Hay otros. Por eso. Sí, hay otros pero africanos. 79 años creo que es el que he visto con más edad. Creo que hay dos. Dentro de los africanos. Hay dos africanos. Dos más. Vamos a ver el siguiente perfil para conocerlo o para ampliar. Mira, ahí está. Dice Cardenal Fridolin Ambongo, 65 años, República Democrática del Congo. Fridolin es arzobispo en Kinshasa, con un prestigio consolidado en su país, marcado por las secuelas de una prolongada guerra civil. El cardenal Ambongo forma parte del Consejo de Cardenales, es un candidato interesante, especialmente considerado la creciente persecución religiosa que atraviesa su continente. Hay mucha gente, cristianos, allá está arriba, la edad, 65 años. Ahora, yo no sé si es importante para esa reunión, ¿sabes? Como, son o sea, 144. Si se sabe lo establecido, eso nunca va a salir, me imagino. No. Que es lo que se toma discreción para. Eso es secreto, o sea, lo que está allí se queda allí. Y no podremos tener nunca información de solo que tuvo la gran mayoría de los votos. Cuando vemos el blanco y la fumata negra, la fumata blanca. La fumata blanca significa habemus papam. La fumata negra, pues simplemente que todavía no hay una respuesta. Hay dos votaciones diarias, ¿verdad? Así es, creo que sí. Y todo es muy hermético, cerrado con llave, por eso se llama cónclave. Exactamente. Están ahí en ese espacio. Comen todo ahí. Todo, y es ahí donde se van a tener que tomar esa decisión, ¿no? Y que puede llevar, como lo hemos visto, nos lleva tiempo y hasta y el mundo está a la expectativa para ver qué es lo que va a marcar. Me imagino un espacio, ¿no? Donde consultar con Dios, un espacio espiritual, donde realmente tendrá, claro, lo más importante, oración, ¿no? Y pedirle al Espíritu Santo que los ilumine para la mejor decisión. Sus dones de sabiduría, consejo. En ese conglomerado hay gente pidiendo votos y otros serruchando votos. Lo que pude ver en la película El Cónclave, estas cosas es una alianza tirijala, Sí, no es fácil porque que Dios los ilumine. Si fuera sencillo, a la primera tuviéramos el humo blanco, habíamos papa, ¿no? Pero no, debemos hacer política dentro del mismo técnicamente. Y también yo creo que esto es lo más importante antes de pasar con lo siguiente, que es bien interesante. Tenemos un invitado especial. No olvidar que somos humanos. Solamente hay uno, el trino, ¿no? ¿Sabes? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y yo creo que una vez eso marcado, yo creo que entender que de ahí para abajo y entender, no entre líneas directo, las palabras de Francisco, oye, somos seres humanos, hay que vivir. Entonces, ¿qué pasa? No entender que aquí somos perfectos porque no es así, entender que al final somos humanos y que por eso toma tiempo para esas decisiones, porque también la humanidad y la carne entra dentro de todas esas cosas. Así que bueno, es una realidad. Sí, yo creo que por eso la iglesia tiene establecidos los tiempos y por eso no terminamos el funeral inmediatamente, sino hay todos los tiempos marcados para lograr establecer
hacer? Que se Y bajar calmen ese- las aguas. Que se pasen calmen las las pasiones, aguas, las emociones exactamente. y tomar la decisión Desde con la el- cabeza fría de- como debe ser. Exactamente. Profesora Kilda, queremos agradecerle su presencia, su Ay, tiempo y gracias, su Manuel. valiosa contribución con toda esta información. De verdad que agradecemos tantísimo. Gracias por hacer docencia. Ajá. Hello es su casa, siempre es bienvenida acá y la esperamos cuando usted desee. Y de la misma manera, no nos olvidemos de orar por el Papa Francisco, porque siempre Lo pedía. siempre lo pidió luego de cada intervención. Exactamente. Recen por mí. Sigamos haciendo eso. Bueno, yo creo que ahora nos toca también orar por los que tienen que tomar la decisión. Claro. Obviamente. Creo Que que tomar tenemos la que decisión vivir el sabia. duelo, creo que tenemos que vivir el duelo y tenemos que esperar con paciencia los Ahora tiempos. que usted acaba de decir eso, profesora, Ajá. hay una oración para implorar santos papas. Ok. Que dice, adorna la Santa Sede con santos papas que no teman a los poderosos de este mundo, Ok. ni se comprometan con el espíritu de la época, sino que preserven, fortalezcan y defiendan la fe católica hasta el derramamiento de su sangre y observen, protejan y transmitan la venerable liturgia de la Iglesia romana, inflamados con el celo de los apóstoles. Y bueno, y así mismo es extensa. Es larga, es larga. Es extensa, pero está, ¿no? está. Claro. Ten Es algo cuidado de bien nosotros y interesante. escúchanos. Y es bien interesante lo que ella decía porque pasa ahora en el protocolo, antes de entrar a lo siguiente, que el señor productor ya nos está presionando Sí. un poco, es el tema de la tecnología también entra dentro del protocolo porque en la página web Todo está- es como que se congeló y se puso, estamos como en un método de Claro. reposo para lo que va a pasar. Es Exactamente. impresionante porque la tecnología viene a entrar entonces y juega un papel impresionante e importante. ¿Quién diría que un papa tendría Instagram, tendría Twitter? Porque el papa tiene Sí. el Instagram, ahí Ah, está. sí.